Bienvenido a mi nuevo video. Hoy te enseñaré a través de dos ejemplos a cómo utilizar correctamente la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Sabías tú que al saber usar correctamente la fórmula del teorema de Pitágoras puede ser un arma potente para el aprendizaje de la geometría? A lo largo de nuestra trayectoria en el colegio nos vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras en diferentes contextos, como por ejemplo el área y perímetro de las figuras compuestas, área y perímetro de polígonos, diagonales de prismas, distancia entre dos puntos en el plano, área y volumen del cono, cortes de plano en una esfera, pirámides, razones trigonométricas, circunferencias y recta tangente, entre otras. Producto de esto, al no saber aplicar la fórmula, se nos va a convertir en una barrera para aprender otros contenidos. Pero no te preocupes, porque aquí lo aprenderás. Para usar correctamente la fórmula, veamos la siguiente demostración, la que nos indica que el área construida en la hipotenusa es lo mismo que sumar las áreas de los catetos. Es importante que el teorema solamente se utilice en triángulos rectángulos, donde A y B representan a los catetos y el C representa a la hipotenusa. En la fórmula lo que hay que tener en cuenta es que el C o la hipotenusa siempre tiene que estar solo al lado de la igualdad, y en el triángulo siempre se encontrará al frente del ángulo de 90. Ahora, ¿por qué están todos los lados al cuadrado? Porque los lados están formados por cuadrados. Si se suman las áreas de los cuadrados pequeños, que son los catetos, obtendremos el área del cuadrado más grande, que corresponde a la hipotenusa. Es por esto que el área de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los catetos. Y para facilitarte el uso de la fórmula en la aplicación, te recomiendo que utilices la fórmula como la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, recordando que la suma de los catetos haría lo mismo, ¿cuál orden irían? Veamos el primer ejemplo. El típico triángulo rectángulo con los catetos del lado 3 y 4, lo primero que hay que hacer acá es identificar la hipotenusa. Para ello tenemos que saber dónde está el ángulo de 90 y el lado que está opuesto sería nuestro hipotenusa. En este caso lo vamos a llamar X. Una vez que logremos identificar la hipotenusa, se procede a reemplazar estos datos en la fórmula. Entonces nos quedaría la hipotenusa, que viene siendo X al cuadrado, va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero aquí, como había dicho anteriormente, da lo mismo el orden de los catetos porque se van a sumar de todas maneras. Entonces en este caso vamos a colocar, siguiendo los colores, al 3 lo voy a consignar con celeste, 3 al cuadrado, y al 4 con morado, 4 al cuadrado. Una vez que nosotros reemplazamos la fórmula, desarrollamos. Acá nos quedaría el x cuadrado se mantiene, desarrollamos el 3 al cuadrado, que sería lo mismo que 3 por 3, y eso me da un total de 9, más el cuadrado del 4 sería 4 por 4, y eso me da un total de 16. Si resuelvo esa suma, me quedaría un total de 25. Y acá, para poder despejar este cuadrado, tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Aplicando la raíz cuadrada en ambos lados, vamos a poder eliminar ese cuadrado del x. Acá quedaría x es igual a, bueno, acá la raíz cuadrada de 25 es más menos 5, pero como estamos hablando de distancia, solamente se considera el valor positivo, que es 5. Ojo, cuidado, no todos los ejercicios de Pitágoras se realizan de la misma forma, en el cual donde yo reemplazo los catetos y sumo para obtener la hipotenusa. Por ejemplo, veamos este segundo ejemplo. Mira, te lo mostraré con el mismo triángulo ya trabajado, pero ahora tenemos los lados 5 y 4, por lo que faltaría sacar uno de sus catetos. Entonces, como pueden ver, ahora la incógnita es uno de esos catetos. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la hipotenusa, la tenemos 5, que es el lado opuesto al ángulo de 90. Entonces acá mi incógnita sería uno de los catetos. Aquí el cateto puede ser de color celeste o morado. Entonces, por ejemplo, si respetamos la fórmula, nos quedaría la hipotenusa al cuadrado, por eso en este caso sería el 5 al cuadrado, va a ser igual a el cateto al cuadrado, el cateto celeste. En este caso yo asigné el cateto celeste como x, que es la incógnita, al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso sería el 4 que me está faltando, 4 al cuadrado. Entonces, cuando tenemos que calcular un cateto dentro del triángulo rectángulo a través del teorema de Pitágoras,
lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar los cuadrados que tenemos presente, que en este caso sería el 5 al cuadrado, que sería 5 por 5, 25. El x cuadrado lo mantenemos y 4 por 4 serían 16. Para poder despejar el x cuadrado y dejarlo solita en el lado derecho de la igualdad, no necesariamente en el lado izquierdo, podemos ocupar el inverso de 16 para poder tenerlo en su lado izquierdo. Ahora, de modo coloquial podríamos decir que si está en el lado derecho sumando, quedaría en el lado izquierdo restando, aplicando el inverso. Y esto va a ser igual a x cuadrado. Y tenemos 25 menos 16, eso me daría un total de 9. Y si queremos despejar el cuadrado del x, aplicamos la raíz cuadrada, entonces nos quedaría la raíz cuadrada en ambos lados para obtener la medida de x cuadrado. Y la raíz cuadrada de 9 es más menos 3, pero como estamos hablando de distancia nos quedamos con el valor positivo que es 3. Entonces podríamos decir que el cateto faltante es 3. Ahora, vuelvo a repetir, acá cuando me piden calcular un cateto, siempre va a suceder esta resta, porque hay que despejar el cateto. En cambio, en el anterior hay que sumar los catetos para obtener la hipotenusa. Hemos llegado al final de nuestro video. Ahora podrás practicar sin equivocaciones. Dale like, compártelos con tus amigos o con tus compañeros. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo más contenido de matemática y te veo en el siguiente video si quieres seguir perfeccionándote en este teorema. Chao, chao.